Continuamos con el foro individual donde se le realizarán las mismas preguntas a los candidatos a la gobernación sobre los temas de gobernanza, rendición de cuentas y transparencia. Y le damos la bienvenida al candidato por el Partido Popular Democrático, David Merinier, que nos acompaña en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí. Gracias a ti. Siempre un honor compartir contigo. Gobernanza, definición de inmediato. ¿Qué representa para usted? ¿Qué es? Bueno, la capacidad que tiene el gobierno para poder tomar decisiones de manera eficiente, utilizar bien los recursos que hace disponible el ciudadano a través de sus impuestos y que es traducirlos en buenos servicios a los ciudadanos y en procesos eficientes para los empresarios. Transparencia, ¿qué significa para David Merinier? Absoluta apertura de los trámites gubernamentales que le permite a la ciudadanía conocer los procesos y las decisiones que toman los servidores públicos. Cuando hablamos de rendición de cuentas, ¿qué significa? Que cada centavo público que se utiliza en la gestión del gobierno tiene o es acompañado de la documentación y de igual forma de la publicación del resultado que se tiene. Ahora vamos a atar los tres términos. Cuando los juntamos, ¿qué ve David Merinier? Un gobierno eficiente, un gobierno responsable, un gobierno con legitimidad ante el pueblo, que ese es el gran problema que tiene el gobierno actual, el aparato del gobierno. Cuando un gobierno pierde legitimidad de su ciudadanía, se debilita, no puede operar de manera eficiente, pierde la capacidad incluso de poder planificar porque es que el país no le cree o el ciudadano no le cree. Esos tres componentes tienen que estar sólidos y tienen que estar interconectados para que el ciudadano común, el empresario, todo el ecosistema que depende o que interacciona con el gobierno, tenga legitimidad ese gobierno. ¿Usted entiende que los gobiernos recientes o los gobiernos de hace tiempo están totalmente divorciados de esos tres términos, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas? No ha habido un proceso uniforme, ha habido falta de consistencia. Algunos avances se interrumpen, sin duda. Estamos muy distantes de lo que es el gobierno que merece el país, al que aspiramos todos los puertorriqueños. Actualmente, los candidatos, antes de ser certificados, están obligados a presentar sus estados financieros, sus numeritos. Pero esto no está ocurriendo. ¿Usted ve que eso es una realidad, que actualmente no se está dando ese proceso como debe ser, esa presentación de su información antes de ser certificados como tal? Bueno, debería darse, no debería haber ningún problema con eso. Yo creo que tienen que presentar. Debería ser algo automático. Sí, debe ser algo automático. Ahora, dentro de su programa de gobierno, ¿eso está estipulado? ¿Usted entiende que se propone presentar algún tipo de legislación que obligue a que eso se dé? Pero eso no es suficiente. O sea, la aspiración tiene que ser más allá. Aquellos que aspiramos a ser servidores públicos. Yo llevo 13 años en la vida pública, viviendo en una pecera. Así que todo lo que yo he hecho es de escrutinio público. Nunca he tenido problema a que el país me juzgue y me evalúe. ¿Usted presentó la suya? Por lo que yo he hecho, claro. Presentó la suya bien temprano. Ahora, en este sentido, ¿cómo usted se propone cambiar el proceso de formulación de lo que son las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo usted trabajaría con eso? Bueno, las políticas públicas, en lo que concierne a transparencia, rendición de cuentas, el aparato de gobierno tenemos que cambiarlo completo. Ahora, esto no puede ser una excusa para que salgan los prejuicios en contra de los servidores públicos. Yo llevo una vida en el servicio público, tengo cientos de compañeros de trabajo que he tenido el honor de supervisar, y yo te puedo decir que la gran mayoría de nuestros servidores públicos son gente comprometida con vocación de servicio, que echan el resto, pero que en ocasiones ese esfuerzo máximo no tiene el resultado que ellos quieren por lo que dicen, porque el gobierno está desarticulado, está inconexo y no tiene buenos sistemas. En el caso nuestro vamos a hacer el gobierno más eficiente y vamos a establecer unas guías básicas que yo las seguí en el Departamento de Estado y me resultaron muy eficientes. Número 1, vamos a simplificar el proceso y a depurarlo. Hay demasiada redundancia. Los reglamentos, los procesos, a veces tienen 30 y 40 años. Son repetitivos. Repetitivos y en ocasiones piden cosas que no son necesarias. El gobierno pide cosas que ya tiene. Le pide a un ciudadano para renovar algún documento, información que ya tiene el propio gobierno. Así que vamos a eliminar y a depurar. Yo en el Departamento de Estado tuve que eliminar 2/3 partes de las corporaciones que estaban inactivas y todavía estaban en el sistema. Esa depuración es el paso inicial, pero no es suficiente. Luego tenemos que automatizar y digitalizar, porque eso es fundamental para el componente de transparencia, para que pueda haber acceso a la información. Y como tercer paso, hay que interconectar. Tiene que haber una interconexión de todo el aparato de gobierno, no solo estatal, sino también municipal. Esos elementos son fundamentales para lograr transformar el gobierno, poder rendir cuentas de manera efectiva para poder fiscalizar
adecuadamente si los recursos se están utilizando y poder unificar todo el aparato de gobierno, no tan solo estatal, sino también municipal. Mire qué dato interesante, lo podemos relacionar con todo esto. Según el estudio precisamente que el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa realizó recientemente, estudio que tengo aquí a la mano, demuestra que los municipios más pequeños realmente no existe esa transparencia, esos datos, esa información no está disponible. Falta de recursos y en ocasiones no es que necesariamente el Ejecutivo Municipal no quiera, es que no tiene los recursos, no tiene la cultura tampoco organizacional. Pero una vez yo llegue al gobierno a partir de enero, uno de los temas que más a mí me apasiona es la transparencia, es la rendición de cuentas, es la eficiencia gubernamental. Y me dediqué a eso en el Departamento de Estado, convertí el Departamento de Estado de uno de los más ineficientes en el gobierno al más eficiente, con disciplina, estableciendo, utilizando guías internacionales de buenas políticas y ejecutando. Y eso lo podemos hacer en todo el gobierno, pero hay que hacerlo de forma correcta. Te voy a decir una de las cosas que más me ayudó. El yo no interrumpir lo que había hecho Kenneth McClintock, pasado secretario de Estado. Seguimiento. Hay que darle seguimiento porque aquí compran tecnología, la van cambiando y nunca permiten que madure el proceso para que logramos una comunicación, una interconexión madura, eficiente, no solo de la tecnología, sino de los procesos. Ya el pueblo no es bobo, el pueblo se da cuenta y se ha dado cuenta de que no existe transparencia. Ahora, ¿usted entiende que muchas veces esa falta de transparencia se da en un proceso de toma de decisiones que posiblemente busque beneficiar a ciertas personas, por ejemplo, grupos particulares, gente en común, y se está dando, usted entiende que eso es correcto, se está dando y la gente ya lo sabe y lo entiende? La gente ya lo sabe, pero a veces también lo miran muy de lejos. Eso también va a la médula de lo que es el proceso electoral, que yo estoy proponiendo que se transforme completamente. Yo creo que tenemos que retomar la idea de que los candidatos tengan que escoger entre un proceso totalmente privado, sin pareo, o un proceso totalmente público, que sea elección para salvar, así de esa manera salvamos el impedimento constitucional, porque ya es una elección voluntaria del candidato. O usted financia su campaña totalmente pública o totalmente privado. Pero ese sistema privado prohibiendo los donativos anónimos, el efectivo, con muchas restricciones. Y que el pueblo sepa quién decide por el financiamiento público y privado y adjudique el valor que eso tiene. Hay muchos países en que ni se van por el privado porque ya el pueblo sabe que aquel que se va por el financiamiento privado es porque tiene otras intenciones. Mire qué dato interesante, y esto ocurrió la semana pasada, mire qué dato interesante. Se detectaron 2.000 millones de dólares en fondos segregados. Y después el secretario de Hacienda dio una explicación señalando de cómo es que funcionan unos fondos que van directos, que ya se dan en automático, y que la gente no sabe, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento de resultados, no se rinde cuentas, no se sabe en qué se utilizaron, no se sabe si se utilizaron, y muchos señalan que ese dinero es utilizado principalmente cuando se acercan las elecciones. Eso es falta de transparencia. Eso es falta de transparencia y a lo mejor no necesariamente es así, pero al tú no poder explicarlo. Pero luce así. Claro, genera desconfianza. Y eso de que salga de pronto en un presupuesto aprobado de 9 billones, que hay 2 billones que no se pueden explicar bien, imagínate si el sistema está malo. Y crea desconfianza y se va deslegitimando la operación del gobierno. Eso hay que rescatarlo, hay que renovar votos. El gobierno tiene que renovar votos con el pueblo. Solamente se logra con transparencia absoluta. Y a eso yo me comprometo a partir de enero del 2017. Hablemos de puestos de confianza. ¿Usted está dispuesto a legislar si es necesario, a pedir legislación si es necesario, de que se obligue a la publicación de nombres, puestos, salarios, contratos, beneficios de personas de confianza? Por supuesto. Está en su programa de gobierno también. Y no solo eso, incluso yo presenté un plan anticorrupción amplio y completo. Uno de los elementos que tiene es amplio, es que aquel que contrata con el gobierno, no solo los empleados de confianza, toda persona que contrata con el gobierno está obligado a que esa corporación devele cuáles son los nombres de las personas que contratan. Hoy no necesariamente es así. De esa forma tú puedes fiscalizar y puedes monitorear cuáles son. Tú no debes tener ningún problema si tú le vas a dar un servicio al gobierno, de que la gente sepa que tú estás contratando con el gobierno. Le pregunto, usted, dentro de sus aspiraciones de ser gobernador y si llega a la gobernación, ¿está dispuesto a presentar cualquier legislación lo más pronto posible relacionada a funcionarios de gobierno, a divulgar información que sea pública, portales electrónicos de cada agencia, cada área del gobierno, municipio, corporación pública, y si no se presenta esa información, que haya consecuencias por no hacerlo? Todo debe ser público. Lo primero que tenemos que entender de dónde nace
el presupuesto público para que el gobierno pueda funcionar, de las contribuciones de los ciudadanos en su gran mayoría. Por lo tanto, el ciudadano tiene derecho a saber qué se hace con su dinero. Tiene que haber transparencia absoluta. Obviamente hay que establecer un gobernador que conozca el gobierno, que sepa cómo hacer las cosas para que pueda establecer un mecanismo para que las cosas ocurran. En el Departamento de Estado no se había podido transformar por mucho tiempo, pues precisamente porque los secretarios no le daban la importancia que tenía. A esa gestión se dedicaban a la ceremonia del protocolo. Yo establecí un cambio de política pública, que iba a ser un instrumento que iba a colaborar con el proceso de desarrollo económico, que le íbamos a servir a las comunidades, y para poderlo hacer efectivamente yo tenía que transformar la manera en que nos comunicamos con la ciudadanía, y lo logramos. Lo mismo hay que hacer con todo el gobierno. Yo pregunté sobre presentar legislación, pero realmente en este minuto y medio que nos queda de esta primera intervención, ¿realmente es necesario legislar transparencia? ¿Es necesario legislar gobernanza? ¿Es necesario legislar rendición de cuentas? En mi caso, ni justicia, ni ética, ni el contralor me fiscalizan más severo que mi propia conciencia. Esa es la que me supervisa a mí como servidor público, la que me ha supervisado por los pasados 13 años. Pero lamentablemente en los sistemas de gobierno se hace necesaria la legislación para poder avanzar y poner las cortapisas que no le permitan a quien no necesariamente se deja regir por su conciencia a la hora de trabajar, y eso han existido, existen, y lamentablemente es una flaqueza humana que siempre existirá. Esa legislación sería entonces los primeros días de gobierno de David Bernier si llegara a la gobernación de Puerto Rico en el 2017. Y estamos empezando a trabajar con ella ya, porque no importa la idea o el plan que se presente, si el gobierno no tiene legitimidad ante el pueblo, no va a poder ejecutar. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con la conversación con David Bernier, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, sobre gobernanza, rendición de cuentas y transparencia. Bien, retorno.